Bueno, mi gente, estamos aquí para explicarles el método de Kramer con un caso práctico, que no siempre nos dan las ecuaciones, hay veces que nos dan enunciados para que encontremos la ecuación y el planteamiento del problema pues inicia con un texto donde nos explican en qué consiste lo que nos van a preguntar, ¿cierto? Entonces dice que un despacho de abogados debe dividir 120 horas de consultoría técnica entre tres casos que son laboral, civil y penal. Ojo, hasta aquí hacemos una pausa y escribimos el laboral, el civil, el penal, nos deben dar 120 horas, ¿cierto? Porque estas 120 horas son lo que me están pidiendo que yo reparta en estos tres casos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver. Luego dice la otra parte. El caso civil requiere el doble de horas que el caso laboral. Entonces vamos hasta aquí. Otro punto y planteo la ecuación. Dice que el caso civil requiere el doble de horas que el laboral. ¿Dice algo de lo penal? No. Entonces, como no dice nada de lo penal vale 0. ¿Dice algo de las horas que deben repartirse ahí? Tampoco nos dice nada, entonces 0. ¿Y qué hacemos aquí? Despejamos, igualamos a 0, entonces lo civil menos 2 laboral, porque acá está sumando, pasa a restar, igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿cuántas horas son laborales? 2 horas laborales negativas, digámoslo así. Entonces, voy escribiendo lo laboral debajo de lo laboral, lo civil debajo de lo civil y lo penal debajo de lo penal. Entonces, aquí están las 2 horas laborales que resultaron de este despejo. La civil es 1 hora, aquí hay un 1, entonces civil 1 hora y ya dijimos que penal no había, ¿cierto? Aquí ya transcurrió esta parte. Luego dice, el caso penal utiliza la misma cantidad de horas que el caso laboral y civil juntos. Entonces el caso penal utiliza la misma cantidad de horas que el caso laboral más el civil juntos. Entonces el laboral más el civil juntos. Hacemos lo mismo, igualamos a 0, entonces sería lo penal, lo laboral está sumando, pasa a restar, pasaría aquí a restar, entonces quedaría penal menos laboral menos civil igual a 0. Entonces, ¿cuánto hay en lo laboral? 1 hora laboral menos 1 laboral, entonces menos 1 laboral. Lo civil, menos 1 en lo civil, menos 1 en lo civil. Penal, 1 hora en lo penal, entonces lo penal está aquí, 1 hora en lo penal. ¿Nos dicen cuántas horas se van a repartir? No, entonces aquí está 0, ¿cierto? Cuando ya tenemos armado esto, pues básicamente nos iríamos a hacer las operaciones pertinentes del método de Kramer, pero bueno, antes que nada hay que leer cuál es la pregunta. Dice que el caso penal utiliza la misma cantidad de horas que el caso laboral y civil juntos, este planteamiento. Luego dice, ¿cuántas horas debe dedicar el despacho a cada caso? Entonces, estas son 120 horas que va a dedicar el despacho a los casos, y lo que estamos tratando de averiguar es cómo se van a combinar esas horas entre los tres despachos: civil, laboral, civil y penal.
Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Por qué se llama sistema de ecuaciones de 3×3? Pues son 3 ecuaciones y 3 incógnitas, donde hay 3 filas. Estas son las filas, así son horizontales, 3 filas, y hay 3 columnas que son verticales. Las columnas son 3 verticales. Consideramos únicamente las columnas que corresponden a los coeficientes de cada variable, ¿cierto? Aquí el coeficiente pues es 1, 1 y 1. Sino que yo escribí solamente laboral, civil y penal, pues por el planteamiento de la primera situación, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos manos a la obra a ver qué sucede con el método. En el método de Cramer, en el denominador van solamente todos los coeficientes y en el numerador van también los coeficientes, pero vamos a hacer una explicación más rigurosa respecto de lo que sucederá con Cramer, que es lo siguiente. Bueno, ya armamos nuestras ecuaciones, ya las armamos, ¿cierto? Va a empezar desde cero acá. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues básicamente en el denominador voy a dejar solamente los coeficientes de estas variables. Aquí en el laboral pues hay una hora laboral en la primera fila. Hay 2 horas laborales en la segunda fila y menos una hora laboral en la tercera fila. Aquí está bien lo laboral. Lo civil corresponde a una hora civil y menos una hora civil. Lo penal corresponde a una hora penal. Aquí no le dieron horas, no se le asignan horas, y aquí vuelve a haber otra hora. Otra hora que tengo que verificar si es negativa. Un momento, miramos si es negativa. No, es una hora positiva. Entonces aquí voy a corregir y voy a poner uno nomás. Esto es una hora positiva. Listo, hasta ahí. Lo demás pues va quedando bien. Hasta ahora solo hemos escrito los coeficientes basados en lo que decía el texto del problema. En la parte superior hacemos exactamente lo mismo, los coeficientes solamente, y ya les explico. En la parte superior hay una diferencia con la inferior bastante considerable, pero una vez tengamos copiados los coeficientes entraré a hacer la explicación. Ya aquí tengo los coeficientes de esas variables. ¿Qué hacemos ahorita? Entonces me voy para el denominador. Me interesa mucho el denominador para empezar por una sencilla razón. Aquí vamos a hacer una línea punteada y el método va a consistir en repetir las 2 primeras columnas de coeficientes. Las 2 primeras columnas, la que tengo señalada y la enseguida, las repetimos aquí después de la línea punteada. Y en la parte superior también se hace la misma línea punteada. Pero aquí hay que hacer una aclaración primero. Voy a hacer una explicación general y luego la voy haciendo paso a paso. ¿Listo?
Cuando yo voy a encontrar las horas laborales, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a tachar inicialmente o voy a, digamos, ocultar temporalmente los coeficientes de lo laboral y voy a usar el comodín. El comodín, yo lo llamo el comodín porque pues vamos a usar esta columna de términos independientes, la vamos a usar para sustituir los coeficientes que tenía lo laboral, ¿listo? En lugar de escribir estos laborales, voy a escribir lo que tenga el comodín, que son los términos independientes que están después del igual. Entonces, eso lo haré para lo laboral. Una vez haya terminado lo laboral, ¿qué voy a hacer? Luego me voy, luego vuelvo y escribo lo laboral igual, y si voy a dar lo civil, ¿qué hago? Entonces tacho lo civil, ¿y por qué reemplazo lo que taché? Por los términos independientes. Entonces vuelvo y escribo los coeficientes que tenían lo laboral igualito. Solo voy a modificar lo civil con los términos independientes y lo penal lo dejo igual. Ahora, si voy para lo penal, ¿qué pasa? Entonces vuelvo y escribo lo civil normal, lo laboral normal, ¿y qué voy a cambiar? Lo penal. Entonces, ¿qué voy a tachar? Lo penal. Tacho lo penal, ¿y por qué lo reemplazo? Por los términos independientes. En eso consiste Kramer básicamente. Entonces, teniendo en cuenta hasta aquí, pues vamos a hacer manos a la obra, lo que ya les había comentado, ¿listo? Entonces voy a tachar lo laboral porque voy a encontrar mi determinante para las horas que debo repartir a lo laboral, al despacho laboral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tacho lo laboral y lo sustituyo con los términos independientes, ¿cierto? Entonces, manos a la obra y obviamente pues simplemente tomo aquí estos términos independientes y los traslado donde está lo laboral y listo. Así como aquí repetí las dos primeras columnas en el denominador, aquí hago exactamente lo mismo, repito las dos columnas en el numerador. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí para explicar lo siguiente. En la parte inferior solo usé los coeficientes y repetí las columnas de esos coeficientes. Donde se modifica un poquito es en el numerador porque ahí voy a utilizar el comodín, que es esta carta que he señalado aquí como esta columna. La escribo, la reemplazo la columna de lo laboral por los términos independientes y repito las dos columnas iniciales. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el método? Bueno, aquí va a ser un igual y vamos a irnos de izquierda a derecha por las diagonales y las diagonales de izquierda a derecha las sumaré. 120 por 1 da 120. Y como dijimos, vamos a sumar las diagonales. De izquierda a derecha sumo. Entonces 1 por 0, 0 por 0, 0 me da 0. Entonces 0. 1 por 0, 0 por menos 1 me daría menos 0. Pero bueno, vamos a darlo como más 0 porque el 0 al fin y al cabo ni suma ni resta. Luego, cuando me voy a devolver, no, todavía me falta otra. Aquí me queda otra diagonal. Esta que no la señalé, 1 por 0, 0, sí.
Son 3 diagonales, aquí hay 3 valores, listo. Ahora, cuando me voy de derecha a izquierda por las mismas diagonales, color azul, ya voy a restar. Y además pongo el signo de que voy a restar y abro un paréntesis y hago lo mismo, el producto de la diagonal. En este caso nos da 0 porque 1 por 0, 0 y 0 por 1 da 0, entonces da 0, bueno. Luego aquí me corro también, sigo corriéndome de derecha a izquierda y digo que 120 por 0 da 0. Por menos 1, pues da, digamos, menos 0, pongámosle ahí menos 0, ¿cierto? El 0 pues no, ni suma ni resta, no pasa nada. 1 por 1, 1 y 1 por 0, 0. Entonces, pues realmente es un 0, ni suma ni resta, pero lo dejamos así. Ahora sí. Ahí ya terminé y hago exactamente lo mismo en la parte inferior con el denominador. Hago exactamente lo mismo. Tengo que irme diagonal por diagonal. Entonces, de izquierda a derecha suma. 1 por 1 por 1, pues da 1, ¿cierto? Y dijimos que suma. Entonces, 1 por 0, 0 por menos 1 da 0. Esa no suma ni resta. 1 por menos 2 por menos 1. Entonces sería 1 por menos 2 da menos 2 por menos 1. Entonces menos por menos da más y 2 por 1, 2. Aquí da 2 más 2. Entonces el color fucsia suma. Luego nos venimos al contrario. De derecha a izquierda resta. Entonces pongo el signo de que voy a restar, abro un paréntesis y digo 1 por menos 2 da menos 2, por 1 da menos 2. Pues aquí ya tengo un menos 2. Aquí que tengo 1 por 0, 0 por menos 1 da 0. Entonces, bueno, pues dejemos como si fuera menos 0. Y aquí 1 por 1, 1 por menos 1 da menos 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué queda hacer aquí? Pues la operación que quedó indicada ahí. Pues todo esto dio 0, 0, todo esto se anula. Entonces quedó 120. Ahí no hay ningún problema. 120 da. Y lo de abajo, el denominador. En el numerador da 120, en el denominador da 1 más 2, 3. Aquí se puede hacer lo siguiente. Menos 2 menos 1 da menos 3, ¿cierto? Pero como está ese menos de enseguida, entonces menos por menos da más. Entonces nos quedó 3 más 3. 3 más 3 da 6, ¿cierto? 120 sextos. Entonces esto nos da 20, ¿cierto? Estas 20, ¿qué serían?
120 sobre 6 me da 20 porque 20 por 6 me da 120. Y estas 20 son horas de qué despacho, horas de qué caso, horas de caso laboral. Horas de caso laboral. ¿Listo? Importante que cuando encontremos el valor escribamos qué es lo que estamos hallando, porque es que 20 pueden ser perros, gatos, camiones, pero en este caso son horas de caso laboral. ¿Listo? Entonces ya voy a escribir por aquí que el caso laboral son 20 horas. Voy a ir tomando los datos a medida que 20 horas de caso laboral, ¿listo? Bueno. Por el momento pues tengo que borrar, pero ya sabemos que son 20 horas de caso laboral, no hay ningún problema, 20 horas de caso laboral. Veinte horas de caso laboral y vamos a ver. El método se sigue aplicando de la misma forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Me toca dar lo civil. Entonces tacho lo civil y reemplazo lo civil con mi comodín, ¿cierto? Lo que ya les había comentado. Bueno, laboral 20 horas, lo voy a tener en cuenta, pero lo voy a escribir aquí mismo en el Excel. Porque el marcador hace que escriba sobre las cosas que necesito mirar. Entonces voy a poner aquí una L mayúscula igual 20 ¿qué? Horas de caso laboral. ¿Listo? Esta L. Voy aquí a centrar. Es que tenemos que tener muy claros los datos para poder continuar el ejercicio y hacer la comprobación al final. Entonces toca ir anotando qué datos tengo. ¿Listo? Lo laboral, 20 horas de caso laboral. Hemos terminado con lo laboral. ¿Cierto? Bueno. Aquí pues tengo lo mismo, ¿cierto? Tengo el mismo caso que teníamos antes. Esto no es una I, sino un 1. Entonces ahora hacemos lo mismo que les había comentado. Como ahora vamos a dar un determinante en lo civil, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tachar lo civil y lo voy a reemplazar con mi comodín, mi carta mágica, que son los coeficientes, perdón, son los términos independientes, porque yo elimino estos coeficientes y los reemplazo con los términos independientes. Entonces, manos a la obra. ¿Cómo me va a quedar? Ah, bueno, otra cosa que se me olvidaba. En la parte inferior nos dio 6, ¿cierto? Ese 6 solo lo voy a calcular una sola vez. De resto no lo tengo que volver a hacer, ¿listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar el determinante? Pues pongamos más o menos por aquí. Voy a dar el determinante para el caso civil. Y eso será igual a como los coeficientes del caso laboral igualito. Reemplazo los del caso civil
por la columna de términos independientes. Y escribo los coeficientes del caso penal tal cual como están. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Algo raro hasta ahí, no, nada raro. Entonces ahí es donde hago mi línea punteada, indicando que ahí es donde voy a empezar a repetir mis dos primeras columnas, ¿cierto? Mis dos primeras columnas. Las voy a repetir a este lado. Aquí en la parte inferior inserto una línea que es la de división. Esta línea pues lo que me va a indicar es que la parte superior es el numerador. Voy a ponerla un poquito más gruesita. Listo. Bueno. Ahora, pues normalmente cómo se indica un determinante, pues se indica también con dos líneas laterales como una especie de valor absoluto, pero no es un valor absoluto porque también puede dar valores negativos. Se hacen dos líneas así laterales, también las voy a poner más gruesita la línea. Voy a repetir esa línea. Necesito copiar esa línea. Y básicamente se pone así, ¿listo? Pues normalmente en los libros vienen así, este par de líneas ahí indicando pues como si fuera un valor absoluto, pero en realidad no es un valor absoluto. Y recordemos que en el denominador teníamos un 6, ¿cierto? Ese 6 solo lo calculo una vez, eso es una ventaja de este método. Hago lo mismo de siempre. En el primer caso 1 por 0, 0, por 1 me da 0, entonces 0. Y de izquierda a derecha suma, entonces pongo un signo de que voy a sumar. Y 120 por 0 por menos 1, entonces 120 por 0 me da 0, por menos 1 me da 0. Bueno, 0 nos da. 1 por menos 2. Miremos, 1 por 0, 0. Sí. 120 por 0 por menos 1 me da 0. Vamos bien. 1 por menos 2 por 0 me daría 1 por menos 2, me da menos 2, por 0 me da 0. Wow. Cosa curiosa que pasa aquí, pues queda 0 en todo. Luego cuando me voy al revés, o sea, de derecha a izquierda, voy a restar. Abro mi paréntesis. 120 por menos 2 me da menos 240, por 1 me da menos 240. Bueno, vamos bien. Luego 1 por 0, 0 por 0, 0. Se puede poner más 0, menos 0, ahí no interesa que signo ponga. Realmente cuando es 0 no pasa nada. Aquí 1 por 0, 0 por menos 1, digamos que nos da menos 0.
iguales a no pasamos. Luego en el denominador parte inferior ya sabemos que nos da 6, entonces nos ahorramos el paso de estar resolviendo eso. Entonces 0 más 0 más 0 da 0. Ojo aquí con los signos. Menos por menos da más. Entonces me queda 240 sextos. Y pues 240 dividido en 6, 6 por 4, 24, entonces nos daría 40, ¿cierto? Estas 40 que serían 40 horas de caso civil, ¿cierto? Horas de caso civil. De caso civil. Importantísimo escribir de qué son esas horas o qué es ese valor. Entonces aquí voy a escribir C igual 40 horas de caso civil. Vamos hasta ahí. Miren que realmente yo no he modificado el método en ninguna parte, ¿cierto? Hemos estado aplicando el mismo método en todo el recorrido de las operaciones. Hay que hacerlo despacio, sí. Sin prisa, pero sin pausa. Entonces aquí voy a poner aquí un tamaño de letra más grande para que lo puedan ver mejor. 40 horas de caso civil, 20 de lo laboral, listo. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, como pueden ver me sale lo mismo que tenía, entonces por eso tengo que borrar las operaciones, pero bueno, está en el video, todo queda grabado. Pueden tomar captura de pantalla si lo desean hacer paso a paso y después comparar. Es una buena manera de estudiar. Aquí pues básicamente quito todas las líneas, todo lo que me va a dar. Entonces, ¿qué se va a hacer ahorita? Pues básicamente lo mismo que acabo de hacer. Dejo otra vez los coeficientes de lo laboral igual, lo civil igual, y solo tacho lo penal y lo sustituyo con esto, es lo mismo. Yo el método no lo cambio. Digamos que el único cambio fue que ya no tengo que hacer la operación que me dio el 6. Entonces aquí volvemos a hacer lo mismo. Es por acá. Voy a dar el determinante de lo penal, ¿cierto? Determinante de lo penal. El determinante de los casos penales. ¿Qué hago? Escribo los laborales iguales, la columna de los coeficientes laborales queda exactamente igual. La columna de coeficientes de lo civil queda exactamente igual. ¿Cuál es la que voy a tachar? Pues la penal. ¿Y por qué la voy a sustituir? Por mi comodín. Entonces, aquí yo ya, en vez de escribir lo penal, escribo mi comodín. ¿Cierto? Esta maravillosa carta que tengo aquí, que son los términos independientes.
hago las mismas barritas que hice ahorita. Bueno, por ahora voy más bien a trazarlo punteado y organizo y después hago las barritas. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a repetir mis dos primeras columnas. Entonces aquí repito la columna 1 y la columna 2 y las escribo detrás de la línea. Y aquí sí ya me dedico otra vez a hacer barritas. Digamos que para hacerlas más rápido voy a hacer un copia y pegue aquí, un control C, un control V, y aquí me queda el determinante, y aquí hago un control C y un control V, hago la otra barrita. Esto como para indicar que eso es un determinante, ¿cierto? Y hago la barrita gruesa, hago mi barrita gruesa, que es la que me separa el numerador del denominador. Ya sabemos que el resultado en la parte inferior fue 6 y sabemos cómo obtuvimos ese 6. Y luego procedemos a hacer el producto de las diagonales. Entonces 1 por 1 por 0 dará 0, ¿cierto? ¿Qué signo va? Como voy de izquierda a derecha me voy sumando. Entonces 0 más 1 por 0 por menos 1 también me da 0. El 0 pues independientemente de qué signos ponga, si pongo acá que 1 por 0, 0 por menos 1 pues da menos 0, pero 0 suma el resto. Por último, pero no menos importante, 120 por menos 2 me da menos 240. Menos por menos da más, entonces me daría más 240. Más 240. Luego, como ya voy a cambiar, ya me voy a devolver de derecha a izquierda, pues pongo un paréntesis. Entonces aquí 1 por menos 2, pues da menos 2 por 0 da 0. Entonces escribo 0. 1 por 0, 0 por menos 1 me da 0. ¿Cierto? Y da 0 más 0 menos 0, eso no pasa nada. Con el 0 no hay problema. Miremos aquí sí hay un problema porque aquí es 120 por 1 da 120 por menos 1 me da menos 120. Aquí da menos 120. ¿Cierto? Luego trazo mi línea divisoria que me indica que lo de arriba es el numerador y lo de abajo es el denominador ya se queda 6. Aquí pues me dio 240 positivo, ¿cierto? Y aquí tenemos menos 120, aquí esto se anula, menos por menos da más 120, el menos de afuera del paréntesis por el menos de adentro del paréntesis, me da la módica suma de 360, ¿cierto? Entonces 360 dividido
divide entre 6. Pues ya sé que 6 por 6 da 36 y le agrego un 0, entonces 60, ¿cierto? ¿60 qué? Horas de caso civil. Entonces, esas 60 horas de caso civil las voy a escribir acá. Perdón, de las horas del caso penal, son los casos penales lo que estamos hallando. Miren que estamos hallando el determinante de lo penal. Entonces, lo penal, el caso penal, nos va a dar 60 horas de caso penal. 60 horas de casos o caso. Al caso penal le vamos a dedicar 60 horitas, listo. No se pueden pasar de 60 horas. Pues vuelvan en 60 horas, es lo que diría un abogado normalmente. Si ese caso supera las 60 horas, pues se descuadraría todo, ¿cierto? Porque ese presupuesto de tiempo lo tengo que... Ya digamos, cuestiones como pandemias o cosas así, pues sí alterarían un poco ese orden, pero pues vamos a suponer que no hubo pandemia. Voy a poner un poquito más grande para que veamos que son horas de caso penal y las horas del caso penal fueron 60. Y voy a hacer un recuento de todo lo que hicimos. Entonces, miremos. ¿Cuántas horas de caso laboral eran? 20. Entonces el caso laboral eran 20. Voy a bajar un poquito esto acá. Ya tengo mis horas de caso penal y tengo 20 de laboral. Entonces por eso hice esto para poder guiarnos. ¿Cuántas fueron las de civil? Las de civil fueron 40 horas de caso civil y de penal 60. El caso civil, 40 horas de caso civil. Miremos lo chévere que es este tipo de casos. Voy a hacer aquí una sumatoria. La sumatoria me dio 120, que es como tiene que ser. Quiere decir que el caso quedó excelente, quedaron bien repartidas las horas dedicadas para cada caso, ¿cierto? Miren, 20 más 40 de 60 más 60 de 120. Fijémonos en la primera fila donde nos decían que las horas de los casos laboral, civil y penal daban 120 y nos preguntaban cómo deben dividirse esas horas. Pues cómo se deben dividir: 20 horas de caso laboral, 40 horas de caso civil y 60 horas de caso penal. ¿Listo? En otro video voy a hacer esto mismo empleando el método de los cofactores. Ese método pues va a consistir en irme tanto por fila o por columna. Yo puedo decidir si escojo la fila o la columna y pues eso va a eliminar las otras. Se parece un poquito a esto porque aquí también yo eliminaba, si iba a dar el laboral, eliminaba el laboral y lo sustituía por eso. Pero el método de los cofactores lo que hace es
reduce, digamos, un poco el tamaño del determinante y pues se trabaja con un método muy diferente al de Kramer realmente, pero pues debe dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces preparémonos para el video de los cofactores. Voy a hacer esto porque pues a algunos puede que les guste más Kramer, es un método práctico. Como vieron, pues solo hay que tener cuidado cuando se hace el producto de las diagonales. Y básicamente pues no hay que preocuparse mucho por nada, realmente solo saber usar el comodín, recordar que el comodín se usa en el numerador parte superior, en la parte inferior no se usa comodín. ¿Listo? Recordemos un poquito de dónde salía ese 6, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí, pero para que vean que si era 6. Ese 6 salía de resolver esta parte del denominador. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes devuelven el video y saben cómo llegamos al 6. Bueno, pues eso es todo por el momento. Les agradezco que me prestaran atención en este caso práctico del método de Kramer. Este caso del método de Kramer, pues es un método que a mi punto de vista pues es excelente, ¿cierto? Muy fácil de entender, muy fácil de procesar. Bueno, los dejo, hasta la vista, que estén bien. Estén pendientes del video del método de los cofactores, ¿listo?